Buen día, nuestra investigación va titulada como Feminización de la voz en el cambio de género, revisión fonoaudiológica documentada, presentado por Yoli Esperanza González Pachón y quien les habla Camila García. Nuestra línea institucional de investigación a la que pertenece es Desarrollo y Discapacidad de la Comunicación Interpersonal, Estudio y Abordaje. El grupo de investigación al que se vincularía sería en asuntos profesionales y el semillero es CIEVA, el cual significa Semillero de Investigación en Estudios de la Voz y sus alteraciones. Como resumen de la propuesta es que en el momento hay muy pocos estudios y evidencias sobre el trabajo que realiza la fonoaudiología en ese proceso de feminización de la voz. Por ello, inicialmente se realiza una revisión documentada para evaluar qué nos aporta la literatura y así responder a la pregunta mediante una conceptualización general de cuáles son las técnicas y estrategias más adecuadas que actualmente se utilizan en nuestra área, que es la fonoaudiología, para la feminización de la voz en personas transgénero. Los objetivos. Tenemos como objetivo general identificar las técnicas utilizadas en la feminización de la voz desde el área de fonoaudiología. Como objetivos específicos tenemos tres. El primero es identificar a través de información científica cuál es la técnica más efectiva y con los mejores resultados a la hora de aplicarlas. El segundo objetivo tenemos es determinar cuáles son los factores más importantes en la documentación encontrada para tener en cuenta a la hora de aplicar cualquier técnica fonoaudiológica. Esto va dependiendo de la estructura y función que tiene cada usuario. Y por último, tenemos identificar qué técnica no es muy estudiada en los artículos, por lo tanto no debería llevarse a cabo. Bueno, en los antecedentes, principalmente, se hizo una revisión de 20 artículos publicados en idiomas español, inglés, portugués, francés, entre los años 2015 y 2020, cumpliendo como requisitos ser artículos de investigación correspondientes pues a nuestro tema investigativo en general, respondiendo a la pregunta, ¿cuáles son las técnicas y estrategias más adecuadas desde fonoaudiología para la feminización de la voz en personas transgénero? Mm, pa- Palabras clave que hicimos en la búsqueda fueron feminización de la voz, transfeminización de la voz, logopedia y voz, intervención fonoaudiológica y voz, estrategias fonoaudiológicas en transexuales e intervención fonoaudiológica, feminización vocal, mujeres trans y cambio de voz. Esta investigación, o sea, esta revisión se ejecutó mediante una búsqueda sistemática en bases de datos certificadas y válidas como DIANLED, BIENLEV, AcademyShare, English, EUMED, que es la enciclopedia virtual, PubMed, Arete, Cielo, Google Académico, Riul, Taylor y Francis Online, AHA, la ASHA, DocPress y CAIN, en donde el 70% de estos artículos que encontramos son en español, el 20% en inglés y el 5% en inglés y portugués y el 5% restante en idioma francés. En un 50% con temas relacionados a feminización de la voz y terapia e intervención fonoaudiológica. El 20% está relacionado con calidad de vida en las personas transgénero, teniendo en cuenta que ellos influyen en el cómo se escucha su voz de acuerdo a su aspecto físico. El 5% en temas centrales en los artículos donde es el cambio de género y voz, el otro 5% procedimientos quirúrgicos como la cricoctomía, en un 10% en terapias hormonales y autopercepción, Google Académico con un 20% de consultas,
Dialnet con un 15% de consultas, Bielefeld Academy Search English con un 10% de consultas, PubMed y Revista Cielo con un 5%. En el 2019 encontramos un total de 8 artículos. En el 2018 encontramos 5 publicaciones. En el 2020 encontramos 3 artículos. En el 2017 se registraron 2 publicaciones y del 2015 al 2016 se registraron una sola publicación. Aquí tenemos principalmente lo que es, en primer lugar tenemos una incidencia del 50% que se evidenció en España. Luego de eso se evidenció lo que era Colombia, Bélgica, Corea del Sur, Francia, Reino Unido y Brasil, con una incidencia del 30% de los artículos encontrados. Y por último, se evidencia lo que es Chile y los Estados Unidos, donde encontramos los mayores artículos. Por otro lado, para nuestro análisis, permite confirmar en cuanto a la metodología de investigación que hay una mayor incidencia en enfoques y en un objetivo de estudio en los artículos con un 50%. Para ello se encontró que muchos de los artículos tenían lo que era un alcance descriptivo y también se evidencia que la mayoría de estos artículos no tenían como tal o no decían como tal cuál era la técnica adecuada que se debería utilizar para el cambio, para la feminización de la voz a través de intervención fonoaudiológica. Lo que se trabajó mayormente, sí, fueron las características acústicas de la voz, que eso se evidenció, esas pruebas, esas prácticas en cuanto a las características acústicas de la voz se evidenció en un 20%. Lo que se evidenció también en otros artículos como instrumento era que hacían test o hacían pruebas, pero ¿qué pasaba? Estas no eran tan eficientes porque pues no es fácil eh, colocar y hacer un test, un cuestionario para saber cómo o sea, si se le voy a feminizar la voz a la persona, sí. Entonces se evidenció que lo que se debería de hacer eran pruebas acústicas de la voz, pero como tal se manejaba lo que era ese tono y esa entonación en cuanto a las características acústicas de la voz. También se miraba lo que eran las frecuencias y también algunos artículos evidenciaban cómo estaba estructurada anatómicamente y funcionalmente lo que eran las cuerdas vocales, ¿sí? Porque el primer estudio que salió eficazmente fue el que se realizó aquí en Colombia en una persona de 20 años que era hombre y quería feminizar su voz para mujer. Eso sí fue con éxito, se le hicieron algunas pruebas acústicas y pues todo salió bien. Pero como tal, no decían la prueba se llama tal, sino simplemente lo que se hacía era como ayudar a las características acústicas de la voz. En la justificación de nuestra investigación, es importante mencionar y es importante tener en cuenta que nosotros lo que queremos es que nuestra temática central es cuáles son las técnicas, cuáles son esas pruebas que se hacen para la feminización de la voz en esa intervención desde fonoaudiología, ya que hoy en día se evidencian muchas cirugías, muchas intervenciones quirúrgicas en cuanto a esta feminización de la voz. Pero quisimos aquí traer algo importante y es que sí, nosotros queremos mirar esas estrategias adecuadas en fonoaudiología, en esos procesos de feminización de la voz, pero quisimos colocarlo aquí a nivel internacional porque nosotros nos dimos cuenta que hay mayor incidencia en documentación internacional que evidenciaban esas pruebas, ¿sí? No tenían un nombre como tal específicamente, pero evidenciaban
que se realizaban esas pruebas acústicas de la voz y para así tener con claridad sobre cómo es esa intervención fonoaudiológica en este proceso y cuál es el quehacer fonoaudiológico que realiza en esa intervención de feminización de la voz. Como metodología de nuestra investigación, nosotros encontramos que el enfoque de nuestra investigación es un enfoque cuantitativo, el alcance es un alcance descriptivo, tiene un diseño no experimental y la población de la muestra son todas aquellas personas presentes en cada artículo revisado. Para ello también en los instrumentos para la recolección de datos fue una matriz de registro documental. Para ello hicimos una matriz donde colocamos la cantidad de artículos que encontramos en diferentes bases de datos y creamos una matriz para poder evidenciar cuáles eran los objetivos de cada artículo, cuál era su metodología, cuáles eran sus resultados, qué técnicas encontrábamos en cada uno de esos artículos. Como técnicas para el procesamiento de datos no aplica, ya que nuestra investigación es una investigación documentada. En las consideraciones éticas, nosotras evidenciamos que es sin riesgo. ¿Por qué? Porque nosotras no tenemos contacto con la población, ya que nuestra propuesta investigativa es una revisión teórica documentada. Tampoco necesitamos un consentimiento informado ni otros documentos, ya que nuestra investigación, como es documentada, no necesitamos ninguna de estas consideraciones éticas. Aquí observamos lo que son las referencias. Estas referencias no están los 20 de los 20 artículos, ya que como el espacio era tan reducido, entonces no cabían todas las referencias y colocamos estas referencias que observan a continuación. Muchas gracias por la atención prestada y pues esperamos que les haya gustado nuestra problemática de investigación y nuestro tema investigativo.